La lluvia tamborileaba a un ritmo constante contra la ventana, acompañando el susurro del viento que se colaba por las rendijas. Elisa, con la mejilla apoyada contra el cristal frío, observaba cómo las gotas se deslizaban, cada una siguiendo su propio camino incierto, similar al curso que su vida había tomado. El reflejo borroso de su rostro en el vidrio era el retrato de una mujer que había soportado más de lo que su aparente calma sugería. La mansión, con sus habitaciones ahora en silencio, había sido testigo de tiempos más felices y vibrantes. La risa de Lily, su hija, resonaba en los pasillos, un eco lejano de alegría que parecía pertenecer a otra vida. Elisa había sido el pilar silencioso detrás de un negocio familiar próspero, su inteligencia y perspicacia financiera habían sido el viento bajo las alas del éxito de la empresa. Sin embargo, su modestia fue interpretada como debilidad, especialmente por James, su esposo, quien siempre buscaba el brillo del reconocimiento, incluso si eso significaba desviar la luz que merecidamente le correspondía a ella. James, con su carisma superficial y sed de atención, encontró una compañera más dispuesta en su aventura, alguien que reflejaba su propia vanidad. Elisa, a pesar de su fortaleza, se vio relegada a las sombras, un testigo silencioso del desmoronamiento de su familia. Una tarde, mientras el cielo lloraba con ella, decidió enfrentar a James. La confrontación fue breve pero reveladora. «James, ¿es esto lo que realmente queremos para nuestra familia?», preguntó Elisa, su voz firme pero llena de emoción contenida. «Elisa, querida, estás exagerando. Todo esto es solo una fase». «Una pequeña distracción», respondió James con una despreocupación que hirió más que cualquier admisión. «Una distracción que ha destrozado lo que más valoraba», replicó Elisa, sintiendo cómo las últimas esperanzas de reconciliación se desvanecían. James, incapaz de sostener su mirada, simplemente se dio la vuelta, dejando a Elisa sola con la tormenta que rugía tanto afuera como en su interior. A partir de ese momento, Elisa se juró a sí misma y a Lily, su razón para seguir adelante, que nunca más serían víctimas de las circunstancias. Con meticulosa precisión, comenzó a construir su independencia financiera. Secretamente, invirtió en acciones, fondos fiduciarios y formó sociedades silenciosas, acumulando una fortuna que incluso James no podría imaginar. Años más tarde, la ironía del destino quiso que James desestimara su capacidad, creyendo la mentira de la dependencia financiera de Elisa. La fortuna que había amasado, ahora valorada en 10 millones, permanecía oculta, lista para asegurar su libertad y el futuro de Lily. En la soledad de la mansión, ahora convertida en un santuario de su fortaleza solitaria, Elisa miraba la lluvia y reflexionaba sobre el viaje que había emprendido. La vida le había enseñado que el verdadero poder radicaba en la capacidad de resistir en silencio, esperando pacientemente el momento adecuado para revelar su fuerza. El ocaso de la ilusión, murmuraba para sí misma, marca el amanecer de una nueva realidad. Y así, en medio de la tormenta que una vez simbolizó su desesperación, Elisa encontró la promesa de un nuevo comienzo, forjado en la resiliencia y la determinación de una mujer que se negó a ser definida por los fracasos de otros. La lluvia, una vez un recordatorio de su dolor, ahora lavaba las últimas huellas de duda, dejando solo la certeza de su triunfo inminente. La vida, como suele hacer, continuó su curso impredecible. Los años se deslizaron silenciosamente, cada uno dejando su marca sutil en la ciudad, en la mansión que una vez fue hogar de una familia unida, y especialmente en Elisa, cuya fortaleza solo se había solidificado con el tiempo. Había encontrado paz en su nueva realidad, una existencia en la que su hija Lily y ella no dependían de nadie más que de sí mismas. Elisa había florecido en la sombra, su riqueza oculta creciendo exponencialmente, un secreto bien guardado que le proporcionaba una sensación de seguridad y venganza silenciosa. Fue en una fría mañana de otoño cuando el destino decidió tejer sus hilos, llevando a Elisa a cruzarse de nuevo con James. La casualidad, o quizás la ironía del destino, quiso que se encontraran en una calle congestionada, rodeados por el bullicio de la ciudad que se despertaba.
James la vio primero, su figura esbelta y segura destacándose entre la multitud. Se acercó con la confianza de alguien que se cree victorioso, sin saber que el juego había cambiado. Elisa, qué sorpresa verte aquí, comenzó James, una sonrisa engreída adornando su rostro. He oído rumores, sabes, sobre tu situación, bastante desafortunada, me han dicho. Elisa se giró lentamente hacia él, su expresión calmada y serena. ¿Mi situación?, preguntó, su voz cargada de una tranquilidad que inmediatamente puso a James en alerta. Me temo que estás mal informado. James, desconcertado por su compostura, intentó mantener su superioridad. Vamos, Elisa, no hay necesidad de pretender. Sé que las cosas han sido difíciles para ti. Es una lástima, realmente. Elisa sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, fríos y calculadores. James, tu compasión es tan superficial como tu percepción de la realidad. Pero, gracias por tu preocupación, replicó, cada palabra un dardo envenenado dirigido con precisión. Por un momento, la fachada de James flaqueó, la duda asomando en sus ojos. ¿Estás insinuando que no necesitas mi ayuda? La única ayuda que necesito, dijo Elisa, dando un paso hacia él, reduciendo la distancia física pero ampliando el abismo entre sus realidades, es la que yo misma me he proporcionado. No, James, no estoy en la miseria, ni cerca de ella. Pero prefiero que el mundo piense lo que quiera. Después de todo, ¿qué importancia tiene la opinión de aquellos que no conocen toda la historia? El silencio se instaló entre ellos, un testigo mudo de la tensión y el cambio de poder. James, por primera vez, parecía dudar, su confianza sacudida por la firmeza y el desdén de Elisa. Si eso te hace feliz, Elisa, entonces, me alegro por ti, dijo finalmente, aunque sus palabras carecían de sinceridad. La felicidad, contestó Elisa, preparándose para marcharse, es algo que he encontrado hace mucho, en lugares y formas que nunca entenderías. Cuídate, James. Con esas últimas palabras, Elisa se alejó, dejando a James parado en medio de la acera, su rostro una máscara de confusión y un creciente reconocimiento de su propio error. Había subestimado a Elisa, pensando que la había dejado quebrada y dependiente. No podía estar más lejos de la verdad. Ella había construido su castillo sobre las ruinas que él había dejado atrás, y ahora, era él quien se encontraba en terreno inestable. El encuentro, breve pero cargado de significado, fue un claro recordatorio de que las apariencias engañan y que, a veces, el silencio oculta triunfos inimaginables. Para Elisa, fue una victoria no solo sobre James sino sobre el pasado que había intentado, y fallado, en encadenarla. Con cada paso que se alejaba de él, sentía como el peso de años de suposiciones y menosprecios se desvanecía, reemplazado por una sensación de libertad y vindicación. Elisa había emergido de la sombra, no para buscar el reconocimiento, sino para confirmar su independencia y la inutilidad de aquellos que dudaron de su capacidad para sobrevivir y prosperar por sí misma. Después del encuentro con James, Elisa se dirigió hacia el parque, un refugio de tranquilidad en medio del bullicio urbano. La conversación con James la había dejado reflexiva, no por lo que había dicho, sino por lo que representaba, el cierre de un capítulo doloroso de su vida. Mientras caminaba por los senderos serpenteantes, Elisa repasaba los eventos que la habían llevado hasta ese momento. La revelación de su fortaleza no había sido solo para James, sino también para ella misma. Había descubierto capas de su carácter que ni siquiera sabía que existían, forjadas en la adversidad y solidificadas en el silencio. Al llegar a su banco favorito, se sentó, mirando a los niños jugar con una libertad que ella había aprendido a valorar profundamente. Fue entonces cuando una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Lily, espera por mamá. Era Ana, su hermana menor, corriendo detrás de una niña que irradiaba la misma energía inagotable que Lily solía tener. Elisa se levantó, saludando con una sonrisa. Ana, qué sorpresa verte aquí, dijo Elisa, abrazando a su hermana.
Elisa, necesitábamos un poco de aire fresco, y pensé en ti, respondió Ana, devolviendo el abrazo. ¿Cómo estás? Bien, más de lo que esperaba, admitió Elisa, su mirada desviándose hacia la pequeña que ahora examinaba curiosamente una flor. Escuché sobre tu encuentro con James, dijo Ana, su voz llena de cautela. ¿Estás bien? Elisa asintió. Sí, estoy bien. Fue una revelación, más para él que para mí. Me recordó lo lejos que he llegado. Ana la miró, la admiración evidente en sus ojos. Siempre supe que eras fuerte, Elisa, pero lo que has logrado, es increíble. No muchos podrían haber soportado lo que tú has pasado y salir tan triunfante. Eso es justo lo que estaba reflexionando, dijo Elisa, una sonrisa melancólica en sus labios. He construido algo más valioso que la riqueza material, he reconstruido mi vida, mi dignidad. Y he asegurado el futuro de Lily. Es algo que James nunca podrá entender, ¿verdad?, preguntó Ana, sentándose a su lado. Exactamente, respondió Elisa, mirando a la distancia. La verdadera revelación es que nunca necesité su validación para prosperar. La independencia y la autoestima que he encontrado, eso es lo que realmente importa. Estoy tan orgullosa de ti, Elisa. Siempre has sido un ejemplo para mí, dijo Ana, apoyando su cabeza en el hombro de Elisa. Gracias, Ana. Saber que tengo tu apoyo significa todo para mí, dijo Elisa, colocando su brazo alrededor de los hombros de su hermana. Este camino no ha sido fácil, pero me ha enseñado que somos más fuertes de lo que creemos, especialmente cuando tomamos las riendas de nuestra propia historia. La conversación entre las hermanas continuó, hablando de esperanzas, sueños y la importancia de mantenerse fieles a uno mismo. Para Elisa, la revelación de su fortaleza no era solo un triunfo personal, era un mensaje para su hija, para Ana y para cualquier otra persona que alguna vez se sintiera menospreciada o subestimada. Era un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, uno puede encontrar la luz de la determinación y el poder del silencio. Mientras el sol comenzaba a ponerse, teñiendo el cielo de tonos dorados y rosas, Elisa se sintió renovada. Había enfrentado su pasado, había encontrado paz en el presente y miraba hacia el futuro con una confianza serena. La revelación de su fuerza interior no solo había cambiado su vida, sino que también ofrecía esperanza y inspiración a aquellos que compartían su viaje. Lily había crecido bajo la sombra de una historia que solo conocía a medias. Su infancia había sido una mezcla de momentos felices y tristes, pero siempre había sentido el amor incondicional de su madre, Elisa. A medida que crecía, comenzó a notar las miradas de lástima y los susurros cuando acompañaba a su madre en eventos sociales o reuniones escolares. Sentía que había algo más, algo que no se decía, un misterio que envolvía su existencia. Una tarde de otoño, mientras las hojas caían danzando al viento, Lily se acercó a Elisa con una curiosidad que había estado creciendo dentro de ella. Encontró a su madre en el estudio, inmersa en sus libros de cuentas y papeles, una vista común que había despertado su interés en el mundo de los negocios. Mamá, comenzó Lily, con una hesitación que delataba la importancia de lo que estaba por preguntar, ¿por qué la gente nos mira diferente? En la escuela, algunos niños dicen cosas sobre nosotros. Elisa dejó su pluma y se giró hacia Lily, ofreciéndole toda su atención. ¿Qué cosas dicen, cariño?, preguntó, preparándose para enfrentar lo que fuera necesario para proteger a su hija. Hablan de papá, de cómo nos dejó, y de cómo debemos estar luchando, dijo Lily, bajando la mirada. Pero no entiendo, mamá. Nosotras estamos bien, ¿verdad? ¿Por qué dirían eso? Elisa tomó un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. Lily, la gente a menudo habla de lo que no entiende. Nosotras estamos más que bien, pero nuestra situación es nuestra, y no siempre necesitamos compartir todo con el mundo. Pero, ¿por qué no corregirlos? ¿Por qué no decirles la verdad?, insistió Lily, su inocencia enfrentando la complejidad del mundo adulto.
Elisa sonrió, viendo en Lily la misma fuerza y determinación que había sostenido a su propia madre a través de los años. A veces, cariño, es mejor dejar que las personas crean lo que quieran. Nosotras sabemos la verdad, y eso es lo que importa. Pero más importante aún, hemos construido una vida juntas, con amor y fortaleza. Eso es algo que nadie puede quitarnos o entender completamente. Lily asintió, procesando las palabras de su madre. Entonces, lo que realmente importa es lo que sabemos y sentimos, no lo que los demás piensan. Exactamente, Lily, dijo Elisa, orgullosa de la comprensión de su hija. Y hay algo que quiero que siempre recuerdes. No importa lo que la vida te presente, tienes el poder de superarlo. Tú, al igual que yo, eres fuerte, inteligente y capaz de lograr cualquier cosa que te propongas. Las palabras de Elisa encendieron una chispa de determinación en los ojos de Lily. Entonces, quiero aprender todo lo que pueda, mamá. Quiero ser como tú, fuerte e independiente. Elisa abrazó a Lily, emocionada por su despertar y determinación. Y así será, mi querida. Te enseñaré todo lo que sé, y juntas, podemos enfrentar cualquier cosa. La conversación de esa tarde marcó un punto de inflexión para Lily. Ya no era solo la niña que miraba desde las sombras, sino una joven aprendiz lista para tomar el mundo por asalto. Para Elisa, fue una confirmación de que su lucha y silencio habían sembrado las semillas de la fortaleza y la independencia en su hija, asegurando que el legado de su familia sería de mujeres fuertes, capaces de navegar las tormentas de la vida con gracia y determinación. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos de oro y púrpura, madre e hija se sentaron juntas, planificando el futuro. Para Elisa, el despertar de Lily no era solo el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de su hija, era la prueba de que su propio viaje, lleno de sacrificios y silenciosas victorias, había valido la pena. El legado de Elisa no sería solo su éxito financiero, sino la fuerza, la sabiduría y la independencia que había inculcado en la persona más importante de su vida, su hija. La vida de Elisa había sido un juego de ajedrez complejo, con movimientos estratégicos que la habían llevado desde las sombras de la traición a una posición de poder inesperado. Años después de su encuentro con James, Elisa había consolidado su fortuna y su independencia, moviéndose en el tablero de la vida con la precisión de un gran maestro. Sin embargo, el juego estaba lejos de terminar. James, incapaz de olvidar la figura enigmática que Elisa había llegado a ser, inició un intento torpe de volver a entrar en su vida, moviendo sus peones en un intento desesperado por reconectar. Un día, mientras Elisa revisaba los planes para una nueva empresa, recibió un mensaje inesperado. Era James, solicitando encontrarse con ella, alegando tener asuntos importantes de los que hablar. A pesar de la sorpresa inicial, Elisa vio esto como otro movimiento en el juego, una oportunidad para cerrar definitivamente el capítulo de James en su vida. El encuentro se fijó en un café discreto, lejos de los ojos curiosos. James llegó primero, claramente nervioso, ajustándose repetidamente la corbata y revisando su reloj. Cuando Elisa llegó, su elegancia y confianza contrastaban marcadamente con la ansiedad de James. Elisa, gracias por venir, comenzó James, intentando una sonrisa que no llegó a sus ojos. James, respondió Elisa, su tono neutro. Dijiste que era importante. Habla. James vaciló, buscando palabras. Elisa, he estado reflexionando sobre nuestro pasado, sobre mis errores. Y me preguntaba si habría alguna posibilidad de redención. Elisa lo miró fijamente, su expresión imperturbable. ¿Redención, dices? ¿Y qué forma tomaría esa redención, James? ¿Crees que unas pocas palabras pueden borrar años de abandono y daño? No, por supuesto que no, se apresuró a decir James. Pero todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no es así? He cambiado, Elisa. Realmente lo he hecho. Una segunda oportunidad, murmuró Elisa, casi para sí misma. James,
La vida no es un juego en el que puedes simplemente retirar tus movimientos y empezar de nuevo. Has hecho tus jugadas, y ahora debes vivir con ellas. James parecía desesperado, su mirada suplicante. Elisa, por favor. Escúchame bien, James, interrumpió Elisa, su voz firme. He construido una vida para mí y para Lily, lejos de la sombra de tu egoísmo. No necesitamos tu redención, ni tu presencia en nuestras vidas. Has subestimado cada movimiento mío desde el principio, pensando que estabas jugando contra un principiante. Pero aquí estamos, y yo soy la que dice, jaque mate, punto. La derrota se asentó en los ojos de James mientras absorbía las palabras de Elisa. Entiendo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Lo siento, por todo. Elisa se levantó, su postura inquebrantable. Las disculpas, a estas alturas, son tan irrelevantes como tus intentos de reingresar en nuestras vidas. Adiós, James. Con cada paso que se alejaba de James, Elisa sentía una liberación, como si las últimas cadenas que la ataban a su pasado se rompieran. Había jugado el largo juego, con paciencia y estrategia, y había emergido victoriosa, no solo en términos de su independencia financiera sino también emocional. El juego de ajedrez había terminado, y Elisa había protegido a su reina y a su reino con una maestría que solo viene con la experiencia y el coraje. James había subestimado a Elisa, pensando que era solo una pieza más en su tablero, solo para darse cuenta demasiado tarde que ella era la gran maestra, orquestando cada movimiento hacia su inevitable victoria. En este silencioso campo de batalla, Elisa había triunfado, demostrando que la verdadera fuerza radica en la resiliencia, la inteligencia y, sobre todo, la capacidad de avanzar dejando atrás a aquellos que no supieron valorar lo que tenían. La vida había continuado su curso, tejiendo historias de pérdida y redención, de caídas y ascensos. Para Elisa, los años habían sido un testimonio de su incansable espíritu y su determinación de forjar un legado de fuerza e independencia para su hija, Lily. La batalla silenciosa que había librado, lejos de los ojos curiosos, había culminado en una victoria no solo sobre las adversidades financieras y emocionales, sino también sobre aquellos que alguna vez dudaron de su capacidad para sobrevivir sin James. Una noche de invierno, en una gala benéfica a la que Elisa había sido invitada como una de las principales donantes, el mundo vio el fruto de su silenciosa lucha. La sala estaba adornada con opulencia, luces brillantes y música suave que llenaba el aire. La élite de la sociedad se había reunido, murmurando sobre la misteriosa benefactora cuya generosidad había sorprendido a todos. James estaba entre los invitados, ahora un hombre visiblemente cambiado por los años y las circunstancias. Había oído rumores sobre la benefactora, pero nada lo había preparado para el momento en que Elisa, radiante y serena, fue anunciada. La sorpresa de James fue palpable, su incredulidad evidente mientras veía a Elisa avanzar con gracia hacia el podio. No puede ser, murmuró para sí mismo, su mente luchando por reconciliar la imagen de la mujer que había subestimado con la filántropa que todos aplaudían. Mientras Elisa se dirigía a la audiencia, su voz era firme, su mensaje, uno de esperanza y compromiso con las causas que la gala apoyaba. No mencionó su pasado, ni su viaje personal, pero para aquellos que conocían su historia, cada palabra resonaba con un significado más profundo. Después de su discurso, mientras se mezclaba entre los invitados, James encontró el momento para acercarse a ella. Elisa, dijo, su voz cargada de una emoción indescifrable. No tenía idea. Elisa lo miró, su expresión tranquila. Hay muchas cosas que no sabía sobre mí, James. Y eso está bien. La vida sigue adelante, y nosotros con ella. Te he subestimado, siempre lo hice, admitió James, su mirada baja. Todos subestimamos a alguien en algún momento, respondió Elisa, sin rastro de amargura. Pero lo importante es aprender y crecer a partir de esas experiencias. Yo he encontrado mi paz y mi propósito. Espero que tú encuentres lo mismo. James asintió,
sin palabras, mientras Elisa se excusaba cortésmente para unirse a otro grupo de invitados. Mientras se alejaba, James se quedó mirando, dándose cuenta de que la Elisa que había conocido era solo una sombra de la mujer que se había convertido. Había buscado redención en su encuentro, pero encontró algo más importante, la comprensión de que la verdadera victoria de Elisa no estaba en sus logros financieros o en su venganza, sino en su capacidad para trascender su pasado y encontrar significado y satisfacción en su propio camino. Para Elisa, esa noche no solo era una celebración de su contribución a una causa valiosa, era el símbolo de su victoria silenciosa. Una victoria no sobre James, sino sobre las expectativas y limitaciones que el mundo había intentado imponerle. Con cada conversación, con cada sonrisa compartida, Elisa reafirmaba su lugar no solo en la sociedad sino en un futuro que había forjado con su determinación y coraje. La gala benéfica, con su esplendor y alegría, fue el escenario perfecto para el cierre de un capítulo de su vida. Elisa había emergido no solo como una sobreviviente sino como una triunfadora, cuya mayor victoria era la paz y el orgullo que sentía por el camino recorrido y por la persona en la que se había convertido. Su legado, construido sobre la fortaleza, la sabiduría y la generosidad, sería una luz guía no solo para Lily sino para todos aquellos que encontraran inspiración en su historia. En el silencio de su victoria, Elisa sabía que la verdadera fuerza no reside en el ruido y el espectáculo, sino en la quietud y la certeza de saber quién eres y lo que vales. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la ciudad, Elisa se sintió más conectada que nunca con su esencia, celebrando